fuerte de Daniel Filmus es la vicepresidenta y que va a tratar de informar sobre el proyecto de ciencia que hace rato se aprobó en la Cámara de Senadores y ahora también pasó por la Cámara de Diputados cuando tuvieron varios integrantes del Ministerio de Ciencia y Tecnología encabezados justamente por Filmus en la Cámara de Diputados. DTV Noticias, de lunes a viernes. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV, último día de mayo. Ya estamos entrando en la mitad del año. A partir de mañana empieza el mes de junio, un mes importante, un mes de definiciones para las elecciones que se estarán disputando a nivel nacional en el mes de agosto. Así que la tensión política se va incrementando, la expectativa también de conocer a los principales candidatos, algunos se van develando, otros se van bajando de los anuncios que han hecho en otros momentos y se van configurando así los escenarios posibles para las elecciones de este año. Hablamos siempre de las elecciones no solamente porque se va a renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio, provincias muy importantes en el Senado de la Nación, sino porque también muchos de los diputados y diputadas de la Nación están transitando un recorrido de presentarse como candidatos a gobernadores, a intendentes. También algunos de ellos han ya, transitado ese proceso. Algunos ganaron, otros perdieron, pero también eso hace difícil que se reúna la Cámara de Diputados para sesionar. De hecho, hoy hubo un plenario de 2 comisiones donde no hubo quórum, porque además era una comisión informativa, pero no se podía sesionar y no se podía tomar ninguna decisión en ese contexto. Así que es difícil justamente que los diputados reúnan el número necesario para poder trabajar y dictaminar. Por eso aprovechan para poder discutir con especialistas, como sucedió hoy, que vinieron, importantes referentes de las cámaras empresarias que nuclean a los prestadores de servicios de tarjetas de crédito. No todos, como en la Ciudad de Buenos Aires o en el AMBA, donde las empresas bancarias son quienes otorgan estas tarjetas de crédito, sino que hay mucho crédito no bancario en la Argentina, en los principales pueblos y pequeñas ciudades de la Argentina, así que de eso vamos a estar repasando en el día de hoy. Y tenemos varios diputados con los que vamos a conversar. Es difícil enganchar a los diputados porque están todos de campaña y muchos otros, por más que se hayan relajado, porque sus elecciones ya pasaron, tienen por delante el desafío de las presidenciales y también de las legislativas nacionales que se concretan todas en octubre, como es el calendario electoral. Vamos a hablar con el diputado Cipollini de la provincia del Chaco, de la UCR, y también con Agustín Fernández del Frente de Todos de la provincia de Tucumán, que es una de las provincias más caldeadas por estas horas porque tienen que tener resoluciones respecto, obviamente, al futuro electoral. ¿Cuándo finalmente van a poder elegir en Tucumán sus gobernadores y también sus representantes para los parlamentos locales y para las intendencias locales? Así que todo eso vamos a hablar hoy, además de repasar varias de las comisiones que hubo en estos días y las que va a haber también mañana, pero es momento de presentar a mis compañeros y colegas y le doy la bienvenida a Juan Postararo. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenido nuevamente. Gracias por invitarme otra vez, un gusto. Nos contaron que te preparaste todo un informe sobre la comisión que hubo hoy. Exactamente, como adelantabas vos recién, vinieron representantes de entidades bancarias porque el tema de las tarjetas de crédito es uno de los temas que se trató hoy en una de las comisiones. El plazo que tardan para depositar el dinero, los aranceles que cobran, y lo difícil en este escenario de inflación
que prospere proyectos de esta naturaleza, pero bueno, eso lo vamos a adelantar más adelante. Sí, lo vamos a estar compartiendo con detalle porque vinieron varias visitas, como decíamos recién, al plenario de las comisiones y sobre todo están haciendo un diagnóstico de la situación de la comercialización con la utilización de tarjetas de crédito, que en contextos tan inflacionarios es la herramienta que tienen los trabajadores y las trabajadoras, más o menos para que le rinde un poco la plata. ¿Cómo anda, Melissa Jofre? ¿Todo bien? Hola, Amanda, ¿todo bien? Bueno, visitas hoy y visitas mañana. Sí. Va a haber comisiones con reuniones informativas, tanto en la Comisión de Intereses Marítimos como en la Comisión de Ciencia, Tecnología, donde también se va a estar debatiendo, digamos, un proyecto de ley, ¿no? La Bien. primera comisión solamente va a debatir un tema, pero bueno, va a haber varios invitados. Veremos si avanza o no el dictamen del proyecto de Plan de Ciencia 2030 o si se posterga. El oficialismo quiere que se saque el dictamen rápidamente, Sí. porque la primera reunión se tuvo en marzo, ya tiene desde octubre media sanción ese proyecto. Y además fue muy acompañado en el Senado, ¿no? Sobre Sí. todo. Sí, solamente un voto en contra, casi unanimidad Claro. tuvo. Y pero bueno, mañana hay una docena de expositores invitados, así que tendremos también actividad en una semana que, bueno, no se pudo concretar una sesión. La semana que viene el oficialismo está intentando que se haga, pero Es todo difícil. se estima que va a ser recién después de la otra semana. Me parece que después van del a 11 de aprovechar, junio. van a aprovechar el viaje que tienen que hacer todos o que invitan a todos los diputados, porque va a estar por aquí Agustín Rossi, Sí. como hicieron la otra vez para hacer doblete 2 días en la semana y aprovechar los pasajes, no 2 por 1, digamos. Sí. Así que bueno, veremos. Hay algunos proyectos en carpeta que hemos estado comentando aquí en DTV, pero por el momento tenemos, bueno, como fecha tentativa esta segunda semana de junio. Quizás la que viene también tengamos algunas comisiones más para terminar de ultimar algunos que también tenían giro a... Por ejemplo, salieron, claro, algunos proyectos de salud que todavía le falta presupuesto. Bueno, veremos si algunos proyectos completan su trámite, digamos. Y bueno, la reanudación de juicio político también la semana que viene. Así que Mucho trabajo va a estamos venir. con trabajo Sí. en la antesala de lo que va a ser, bueno, el cierre de listas y ya la concentración por parte de Decíamos, las fuerzas. Arranca junio, mañana, 1 de junio, ya cuenta regresiva, 24 días o 23 días en definitiva, para conocerse el cierre de alianzas y presentación de listas, en definitiva, y el proceso también electoral que empieza en curso ya con la legislación, ya con la elección nacional programada. Pero ya tenemos conectado a nuestro primer entrevistado, lo presentamos de este modo. Le agradecemos al diputado Cipollini por este ratito en la tercera edición de DTV. ¿Cómo anda? Bienvenido, buenas tardes. Ahí está muteado, me parece que entre que lo hicimos esperar un ratito y se conectó, quedó muteado. A ver si ahí lo podemos escuchar. Todavía no lo Ahí escucho. estoy. Perfecto, ahora sí, fuerte y ¿No? claro. ¿Cómo anda? Qué bien. Bueno, me alegro. Bien, gracias a Dios. Bien. Pasó una ola de frío. Nos tenía mal acostumbrados del verano acá en el Chaco. Siempre se dice que el verano en el Chaco dura 8 meses. Y vino un frío, no importante, pero algún pullover hubo que sacar. Sí. Pero duró una semana. Hoy al mediodía ya estábamos otra vez cercanos a los 30 grados. Así Wow. y estamos en días del invierno. Realmente estamos todos muy preocupados porque tiene que venir el frío para que termine la epidemia de dengue, que está castigándonos duramente, porque la verdad que el Chaco es una de las provincias con más casos de dengue. Sí. Y el mosquito le viene bien el clima cálido. La verdad que cuando llega el frío desaparece y termina la epidemia. Pero eso no está ocurriendo, así que esperemos que en los próximos días venga un frío más significativo que nos permita superar esto, porque hay muchísima gente, increíble la cantidad de gente que se ha enfermado de dengue. Pensábamos que no iba a tener volumen, pero sí, la verdad que Y hablando con las ahora autoridades médicas... ya preocupa bastante más porque las reinfecciones con dengue, con otros vectores, empiezan a generar mayores complicaciones. Ya no es solamente el plazo que hay que establecer para la recuperación, sino que puede volverse complicado si hay algún tipo de hemorragia producto del dengue. Hoy podemos hablar de ese caso, de ese dengue hemorrágico que muchas veces es mortal, ¿no? Sí, obviamente. Así que bueno,
Pero por otro lado, diputado, aprovecho que introdujo este tema. En las últimas horas se conoció que se está trabajando con mucha eficacia en ir reconociendo la posibilidad de desarrollar, bueno, de establecer ya masivamente la vacuna contra el dengue en relación sobre todo al avance que ha hecho la científica Andrea Gabarnik, que viene trabajando para aislar los vectores del dengue y poder desarrollar una vacuna. Así que ojalá pronto. Ojalá Dios quiera, porque sería un flagelo menos que soportar en un lugar donde a veces estamos tan castigados, ¿no? Sí. Siempre decimos que en el norte por allí hay realidades distintas a las del país central. Tenía entendido que la vacuna es difícil de obtener porque el vector, no sé técnicamente el nombre, cambia rápidamente, muta rápidamente y en definitiva cuesta encontrar una vacuna que lo bloquee. Pero vamos a ser esperanzados y vamos a rogar a Dios que salga pronto la vacuna. Sí. Los escuchaba a ustedes hablar de una posibilidad de una sesión próxima. Nosotros en el Chaco, el 18 de este mes, o sea que a partir de mañana va a faltar solo 17 días, tenemos tenemos paso en la provincia, ¿no? Que no involucra los cargos nacionales aún, pero de una manera u otra estoy acompañando ahí al colega diputado Juan Carlos Polini, que es nuestro candidato a gobernador, en sus recorridas por el Chaco. Y bueno, y a veces las distancias a recorrer no son pocas. El Chaco es bastante grande, de un extremo a otro hay muchos kilómetros. Así que eso nos está llevando la mayor parte de nuestro tiempo. Y se va a ir acelerando a medida que nos acerquemos al 18. Cesará la visita proselitista cuando entremos en el periodo de veda, pero saben ustedes, una elección conmueve, convoca, hay que hablar con la gente, así que bueno, y en el caso de mi hijo, va por la reelección como intendente de Sáenz Peña, y así que se imaginarán ustedes que también trato de hacer mi aporte positivo en este caso, sí. Pero bueno, y después, bueno, vendrán las definiciones nacionales. Exacto. Un año extraño, ¿no? Siempre el año de las elecciones es un año extraño porque a veces no atendemos con la seriedad de vida los problemas que la gente tiene. Estaba leyendo que ahí en Capital Federal no hay alquileres inferiores a 100.000 pesos. Me parece una cosa espantosa. Un alquiler de 100.000 pesos. La verdad que no sé quién puede pagar. No sé quién puede pagar un alquiler de 100.000 pesos, ¿no? Teniendo en cuenta que nuestros salarios tampoco son tan nutridos, ¿no? Así que el diputado Cobos hace rato que viene bregando para ver si consigue quórum para que de una vez por todas nos ocupemos de este tema, deroguemos la ley de alquileres, les demos herramientas confiables y ciertas a los actores del mercado, tanto inquilinos como propietarios. Y después él también viene abogando por el tema de los créditos UVA, que es otra cosa que molesta e inquieta a la gente. Y después el tema que, por ejemplo, les decía el otro día, que mi correo revienta de mensajes de gente que entró en los planes de círculos cerrados, de autoahorro para comprar vehículos. Y bueno, ustedes saben que los vehículos a todos los meses van aumentando. Y la cuota que era, en el caso de un plan de 100, ¿no?, que era el 2%, realmente se les está escapando de las manos a la gente. Hay que buscarle la vuelta, porque en realidad la madre de todas estas calamidades es la maldita inflación que nos azota, ¿no?, y que nos destruye todo, ¿no? Porque la verdad que la inflación es el peor de los males que está padeciendo la Argentina, junto con la inseguridad, que, por ejemplo, hasta ahora aquí no había habido nunca delitos. Sí. Le quería preguntar, porque escucho. Usted forma parte de las comisiones que se reunieron en el día de hoy, la que se reúne mañana, respecto al tratamiento de los residuos de la pesca artesanal que van a estar trabajando. Va a haber una ronda de invitados. ¿Es una preocupación en relación a cómo abordar esta situación, esta problemática? ¿Cuánto afecta? Porque por ahí todos los que no somos ribereños o no tenemos una relación tan directa con ese proceso productivo, no podemos tomar la dimensión de la afectación que puede tener al ambiente estos residuos. Realmente la afectación es tremenda. Ustedes habrán visto unas playas patagónicas repletas de cajones de plástico, que se ve que son los cajones en que guardan la pesca, los barcos poteros estos que están abusando de nuestra soberanía, ¿no?
y la playa, no podría decir la extensión de la playa, pero la imagen que daba cubierta la playa de cajones de plástico realmente es para preocuparse, ¿eh? Ustedes saben que hay 3 islas de plástico circulando por el Océano Pacífico. Sí. No sé por qué fenómeno el plástico se adhiere al plástico, la verdad que no sé cómo se atraen, pero tienen superficies tremendas, es una cosa impresionante. Tenemos que hacer algo con esto, porque realmente el futuro que le vamos a legar a nuestros descendientes no es bueno en la medida que sigamos, ¿no? Y ahí aparece el famoso tema del consumo de los combustibles fósiles con su emisión la trazabilidad. Claro, y después, bueno, y hay que tomar en serio el tema de encontrar energías alternativas, que las tenemos, que son prácticamente gratis, el costo es la tecnología que hay que aplicar, pero el viento, el sol y el agua que circula no tienen costo. Tenemos que buscar la forma de que esas herramientas nos permitan paliar, claro, nuestras demandas, ¿no? Que cada día son más, la verdad que cada día son más, hay más cosas que funcionan en base a electricidad y bueno, ahora aparecen los autos eléctricos, que supongo yo que será una gran revolución, que no sé cuántos años llevará en imponerse, porque hay miles y miles de automóviles a combustión, de combustibles fósiles, pero creo que es un camino que ya no tiene vuelta atrás. Me parece que es un camino que ya no tiene vuelta atrás. Habrá mucha resistencia de parte de quienes producen petróleo, ¿no? Quienes extraen el petróleo y lo convierten en combustibles, pero yo creo que deberá imponerse una política que apunte a que, bueno, que disminuya la emisión de carbono, que realmente ustedes ven cuando hacen esos análisis de nuestras capas superiores de la atmósfera, cómo está afectando la emisión de carbono, ¿no? Diputado. Así que, bueno, son caminos por correr, sí. Sí, ¿qué tal? Los saluda Melissa Jofré. Hablando de este tema, ¿pudo ver el proyecto que envió el Poder Ejecutivo sobre, bueno, promoción del hidrógeno verde, que apunta justamente a las energías renovables? Y si ve posible que esa discusión se pueda dar este año. Ojalá, sí, mis asesores me hicieron una síntesis. Ojalá se pueda dar. Nosotros estamos ahí donde estamos en el Congreso para solucionar los problemas de la gente, no para complicárselos, ¿no? También he recibido un anteproyecto de Cabandier respecto de la atención, el cuidado y la provisión de medios naturales para los animales que están en custodia, ya no digo en los zoológicos, porque los zoológicos han tendido a desaparecer, de hecho no creo que haya muchos en la Argentina, pero en los lugares donde se protege a la fauna autóctona, hay que darles condiciones de seguridad para que el animal no sea solo un mero objeto de exhibición, sino que en el lugar donde esté se lo provea en sus necesidades, se lo cuide y en la medida de lo posible se lo devuelva a la naturaleza. Yo no sé si yo les he comentado a ustedes que nosotros tenemos en nuestra ciudad un complejo ecológico que está reconocido como uno de los más importantes de Latinoamérica. Han venido técnicos de Colombia, de Estados Unidos, de Venezuela, a ver lo que tenemos nosotros. Y nosotros tenemos una marca que nos llena de orgullo. Hemos devuelto a la naturaleza más de 38.000 individuos, de todas las especies, de nuestra región, yacaré, ciervo, carpincho, oso hormiguero, aguaraguazú. Con los pumas tenemos un problema porque los pumas abundan, son muchos y los ganaderos se quejan de que por allí les atacan los rodeos y les matan algunos animales. Así que pumas tratamos de tenemos en el complejo pumas, pero tratamos de que no vuelvan a la naturaleza y que además ni se procreen tan rápidamente el complejo. Pero es un lugar muy lindo, es muy digno para los animales. Y vuelvo a repetir, si algún día ustedes se organizan y quieren venir a visitarnos, van a ser nuestros huéspedes y les vamos a asegurar que desde el interior profundo de la Argentina, donde estamos nosotros ubicados, hay un pueblo trabajador, hay una ciudad que crece y hay cosas muy lindas para visitar. Usted, hablando de lo que planteaba de la necesidad de reducir el plástico, en Chaco tienen un desarrollo de energía por biomasa, ¿no? Tienen una experiencia, por lo menos, de trabajar respecto a la recuperación de los residuos como fuente de energía. Así es, en la localidad de Puerto Tirol, en la estaninera que se encuentra
allí en Puerto Tirol. Se ha logrado lo que antes se quemaba y se venteaba o se llevaba, se distribuía a los ladrilleros para que hicieran la liga de los ladrillos. Ahora provee energía y la energía que se genera se utiliza ahí dentro de la planta. Y nosotros también tenemos algo interesante, que es en nuestro parque industrial. Tenemos un parque solar que está en condiciones de abastecer a todas las industrias que tenemos dentro del parque. De momento estamos generando, ustedes se dan cuenta que hablo en plural, como si siguiera siendo el intendente, ¿no? Se está generando energía eléctrica que de momento no se ha consensuado con la empresa provincial de energía el costo de la tarifa que nosotros tendríamos que cobrar o que pagar en el parque industrial. Así que la energía eléctrica que en este momento se está produciendo va a la red general. No, todavía no provee directamente al parque industrial, sino que va a través de la red provincial. Ustedes, digamos, el parque industrial provee de energía también al interconector provincial. Hay un programa, hay un programa de expansión del parque, y como dato referencial, en la intendencia, el joven intendente ha cubierto el techo con paneles solares, y ahí sí, la energía que produce la superficie no es muy grande, pero es suficiente para atender todo el consumo de la intendencia. Diputado, así que hay mucho compromiso en eso. Sí, escucho. Que le interrumpa. Juan Postalaro lo saluda. Y quería consultarle, recién hablaba usted de el interior profundo cuando nombraba Chaco y su localidad. Y también en relación a esto nos gustaría que nos dé unas perspectivas de cómo está la situación del transporte allí. Entiendo que también forma parte usted de esa comisión. Queríamos saber, que le cuente un poco también a la gente de acá de Capital cómo es la situación del transporte en cuanto a los subsidios, en cuanto a los precios del transporte. Hablaba recién de la posibilidad de autos ecológicos. Bueno, cómo ve viable también la posibilidad de abaratar costos a través de este tipo de energías. ¿Cómo es la situación allí en Chaco? Bueno, miren, en el Chaco hay servicios de transporte público de pasajeros solo en 3 ciudades del Chaco. En Resistencia, abasteciendo a la ciudad de Resistencia y toda su área metropolitana, ¿no? Puerto Tirol, Vilelas, Barranqueras, Fontana, en Villa Ángela y en Saspeña. Ustedes imaginarán que el volumen de pasajeros, ¿no? El volumen de pasajeros es sustancialmente más importante en Resistencia y su área metropolitana que en Villa Ángela y en nuestra ciudad. También de que se ha producido un fenómeno que es muy palpable, que es que muchísimos usuarios, ante algunas dificultades que ofrecen las empresas de transporte, en realidad acá hay una sola empresa, ¿no? Es monopólico el servicio, pero a veces la prestación no es del todo eficaz. ¿Y saben qué hace la gente? Se compra una motito. Entonces la motito es el medio de transporte familiar. Hay toda una lucha, un ruego a la gente de que si llevan los niños a la escuela los lleven con el casco, porque realmente no sé por qué, la verdad que siempre digo, yo no me subiría a una moto si no me pusiera previamente el casco, porque el casco es la salvaguarda de la vida, ¿no? Teniendo en cuenta que por una cuestión física, lo primero que golpea el cuerpo cuando cae al suelo es la cabeza, y las consecuencias de los golpes, Dios sabrá cuáles pueden ser permanentes o pueden ser transitorios. Bueno, y yo iba a las escuelas a charlar con los niños, me gustaba ir a las escuelas cuando tenía tiempo, a veces iba a leerle a los niños en la escuela con gran beneplácito de todos ellos, porque siempre me ha gustado leer y sueño con que nuestros niños y nuestros jóvenes vuelvan a la lectura, Bueno, y entonces, culminando, les decía, niños, yo sé que sus padres quieren lo mejor para ustedes, por eso los mandan a esta escuela, para que se preparen, para que se eduquen. A la noche seguramente pasan por su dormitorio y si están destapados los tapan, tratan de que coman la mejor comida, pero casi todo eso se pierde cuando los suben a una moto y no les ponen el casco, porque además, ojalá fuera papá y un nenito. Papá, mamá, un nenito adelante, un nenito atrás, y he visto el colmo, he visto una cosa que me dejó paralizado, 5 personas arriba de una motito, pero una supermoto. Es difícil moverse en las distancias y si no hay transporte público es más complejo aún. Claro, y una vez, vuelvo otra vez a mi función como intendente, una vez en un operativo el inspector detuvo a una señora que iba con 2 niños.
Y bueno, le empezó a explicar a la señora y la señora le dijo, bueno, dígale al intendente que cuando él me pague el remis, yo voy a dejar de llevar a los niños en la moto, ¿no? Así que es un tema, ¿no? Y hay cada día más motos, una cosa impresionante. Pero, la cantidad de motos que hay. Retomando lo que le preguntaba a mi compañero sobre el transporte público, ¿no se pueden gestionar desde los municipios, por ejemplo, algún tipo de dinámica en este sentido? No digo colectivos por ahí que son mucho más grandes, sino pequeños transportes que puedan hacer justamente recorridos para que las infancias puedan llegar de manera gratuita a las escuelas, digamos, articular también en el nivel más cercano a la población distintas políticas que puedan complementar esta situación más allá de las responsabilidades nacionales o de las gobernaciones? Algunas escuelas privadas tienen su vehículo, será de ellos o será contratado, que recoge a los niños y que los lleva. No a todos los niños de la escuela, porque también los papás los llevan. Y la novedad, que no sé el resultado cómo irá a dar. En algún momento sé que hubo un conflicto entre el gobernador Capitanich y el intendente de Resistencia, porque Capitanich decretó la caducidad de todas las concesiones de las líneas de transporte urbano de Resistencia, y él compró un lote muy importante de colectivos que son propiedad del Estado provincial. Sí. No sé si él pensará a futuro cedérselo a los empresarios. Los colectivos tienen todo el logo de la provincia. Son públicos, ahí sobre es una empresa de transporte público de la gobernación. Sí, y bueno, y tenía problemas con el intendente porque no sé si no se ponían de acuerdo con la tarifa o no se ponían de acuerdo con el dominio de los vehículos. El intendente quería que los colectivos esos se radicaran y pagaran la patente en Resistencia. Sí, claro. Actualmente son los únicos vehículos que se ven circulando en Resistencia. Y en Villa Ángela sé que el servicio es menor. Y bueno, y está el tema famoso de los subsidios, que el AMBA lleva la parte más significativa de los subsidios, y para el interior siempre pareciera que falta, ¿no? Realmente es todo un tema. Creo que yo algo les había comentado a ustedes, que en la Comisión de Transporte, hace poquito, recibimos a los empresarios que nuclean a las empresas de transporte público de pasajeros. Y estos señores alegaban que hay mucha queja por parte de los usuarios respecto de la calidad de los servicios y la calidad mecánica de sus vehículos. Pero resulta ser que un colectivo nuevo cuesta 50 millones de pesos. Y yo pregunto, ¿cómo iban a hacer a juntar 50 millones de pesos con una tarifa que tampoco ellos sostienen que es remuneratoria? Y además pensaban que si iban a sacar un crédito, la tasa de interés iba a convertir el crédito en algo impagable, ¿no? Así que es un tema que supongo yo que con el tiempo tendría que tomarse con seriedad e ir pensando cómo se puede resolver en un país con costos. Sí, lo vuelvo a consultar sobre la campaña, porque usted nos comentaba que está acompañando a su colega Polini. ¿Cómo ve en la población, ¿no? ¿Cómo repercute, bueno, todo lo que sucede a nivel nacional? Porque a veces desde el Congreso, desde aquí, desde la capital, se ven las cosas de una manera y en las provincias hay distintas realidades. Lo hemos visto también en ya elecciones que han sucedido donde los oficialismos han sido ratificados. ¿Qué está pasando en la gente, ¿no? ¿Qué expectativa hay de cara a la elección allí? En esta decisión también que han tomado las provincias, bueno, de desdoblar justamente para separarse de la elección nacional. Escenario nacional, ¿no? Bueno, en realidad la gente está furiosa con nosotros, con los políticos y con la política en general. Yo creo que les comenté el otro día que salía yo del Congreso por la puerta de a mí por lo menos. Pasó uno y me insultó. Habrá dicho, bueno, este tipo le sale de traje por la puerta grande del Congreso. Algo tiene que ser, si no es diputado, por ahí anda cerca. Y entonces me gritó un insulto tremendo. Y yo no me enojé, ¿sabes? Yo me reí porque digo, ¿cómo nos quiere la gente? Bueno, entonces recorro, escucho la queja de la gente. Acá en el Chaco ha pasado algo, yo diría casi inexplicable, no sé por qué Capitanich ha hecho esto. Capitanich aumentó la tarifa de la luz y del agua en un 300%, de tal manera
que hay gente que está llegando al extremo de tener que pensar, porque hay gente que me dicen, pero contador, tengo un foco, la heladera, el televisor y alguna otra pequeña cosa, no tengo más. Y pagaba... Ay, se cortó un poco la comunicación. Algo pasó que no lo escuchamos bien. Ahí está, ahora sí lo escuchamos. Entonces hay mucho enojo en la gente, respecto de esto, de que la política no les ha solucionado la vida y apuntan a que al contrario, se la hemos complicado, se la hemos perjudicado y que los únicos que la pasamos bomba somos los políticos. Mientras tanto la gente tiene que estar ahí peleando. Con el tema del agua, ha dicho que hay que tener paciencia, pero desde mitad de diciembre. Ahí lo están llamando. Desde mitad de diciembre. Sí, ahí lo saqué de nuevo. Desde mitad de diciembre, el agua en Sespeña sale turbia. El agua que viene por el acueducto central, digamos, sale turbia. Y uno dice, bueno, tal vez si lo cargo ahora al agua y lo dejo, mañana va a haber un sedimento. No, mañana va a seguir toda la columna de agua turbia. Y entonces se está vulnerando el principio básico del agua, ¿no? Que debe ser incolora, inodora e insípida. Entonces, ¿qué hacen? Los que están viviendo el boom de su vida son los que venden los bidones de agua, que dicen que lo traen de Barranquera o de un pueblo cercano a Resistencia, porque si la tienen que servir de acá. Así que hay mucho enojo. Y bueno, pero Capitaní sigue su campaña. Pero el 18 tienen elecciones, paso, y ahí se va a compulsar en definitiva cuál es, por lo menos, el estado de ánimo general. Claro, ahí quedarán los candidatos preparados. Es la primera vez que Capitaní tiene rivales dentro de su espacio político también. No los había tenido nunca. Son 3, ¿no? Ahora su ex gobernador, su ex vicegobernador, Vasilei Ivanov, se presenta. Pepo creo que al final amenazó que iba a presentar, pero me parece que no se presenta. Pero el intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, sí está haciendo una campaña tremenda por toda la provincia. Así que, bueno, no sé quién podrá sacar más votos. Ustedes saben, bien lo han dicho. Lo veremos el 18. Los oficialismos siempre tienen un punto. Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición de DTV y por traernos toda la actualidad del Chaco, no solamente de la política, sino darnos un panorama más general de cómo se está viviendo también la realidad ahí. Y vuelvo a reiterar mi invitación. Está siempre presente. Gusten, muchas gracias. Acá serán más que bienvenidos. Gracias por la llamada, muy amables. Hasta la próxima. Adiós. Bueno, aparte de los recorridos, decíamos, hay 5 provincias que tienen elecciones en el mes de junio, lo tengo todo anotado acá en mi libreta, que además de las PASO del Chaco, hay otras más. Hay en Mendoza también. El 11 están en Mendoza, San las Luis. PASO. Y en San Luis Generales, y Corrientes también tiene de elecciones. Claro, de cargos locales, provinciales. De cargos. Porque tienes la única, junto a Santiago del Estero, que elige gobernador diferido. Cuando nosotros elegimos, renovamos la Cámara de Diputados. Así que, en definitiva, tiene elecciones de diputados y senadores provinciales y las legislativas también provinciales. El 18, como decíamos, las PASO en el Chaco. Y el 25, generales en Córdoba y también en Formosa. Se va a poner interesante. Y por ahí también en Tucumán. Ahora en un ratito vamos a ver si en Tucumán también se concreta, que recordemos habían sido suspendidas hace varias semanas atrás las elecciones. Pero nos está convocando nuestra compañera Lourdes López y así la recibimos. Aman, compañeras, compañeros. Bueno, así es, estamos aquí en el pasillo del anexo A para poder disfrutar de lo que es Ciudad Azul. Es una muestra fotográfica muy interesante que nos trae a Ciudad Azul, que es un lugar que está precisamente ubicado en Marruecos. Ustedes seguramente van a poder disfrutar allí de las imágenes, pero mientras tanto les voy contando un poco de historia. También es esta ciudad de Chefchaouen, sus habitantes y costumbres, un poco también es lo que muestra Ciudad Azul. Es una ciudad que tiene data de 1471 y que en este caso parte de su población original fue de exiliados de Andalucía. Obviamente que desde 1906 fue una colonia de España hasta que en 1956 Marruecos finalmente consiguió su independencia. Esta ciudad es conocida turísticamente en el mundo porque es literal de color azul, ¿no? Toda su ciudad, toda la ciudad en sí, toda la arquitectura es de este color. Están pintados en distintos tonos de azul, así que imagínense lo que debe ser también
poder visitarlo, poder disfrutarlo, poder ir a modo de turista, como lo hizo en este caso su autor, el autor de esta muestra fotográfica. Estamos hablando de Darío Puebla, quien es contador público de la UBA y también fotógrafo, y que desarrolló, bueno, su profesión en el país y un poco en el exterior por más de 25 años, experimentando también fotos de paisajes, retratos, bueno, también arquitectura, animales, un poco de todo, por supuesto, haciendo el despunte propio del arte y de la fotografía para de esa manera poder ir mejorando. Bueno, así es como esta actividad, que es impulsada por la presidenta de la Cámara de Diputados, estamos hablando de Cecilia Moró, junto con también quien es el embajador del Reino de Marruecos, estamos hablando de Fares Yassir, también el director general de Cultura y Museo, en este caso Ángel Gras, y la directora de Cultura y Museo, Andrea Barbieri, estuvieron presentes en esta muestra, junto con otros presentes que decidieron poder agasajar también al autor, que después de lo que significa también presentar un trabajo fotográfico en la Cámara de Diputados y en el Congreso de la Nación, en este caso en el anexo, bueno, es de gran relevancia, así que por supuesto están todos y todas más que invitadas a la presentación de esta muestra, que fue en el día de ayer, pero en realidad va a estar disponible de 8 a 20 horas, así que por supuesto de manera libre y gratuita van a poder disfrutar, y mientras pasan hacia el canal también observar un poco más y conocer las profundidades de Ciudad Azul. Les quiero contar un dato, sí, a ver, un dato también interesante de color azul, valga la redundancia, que aquí atrás en mis espaldas hay una fotografía muy interesante que si ahí Sergi me puede ayudar, yo me corro un poquito. Se llama abluciones matinales y tiene que ver con un ritual muy particular y propio de varias culturas, pero sobre todo de los musulmanes, en este caso, que es al iniciar el día, al comenzar la mañana, ellos deciden lavarse los pies, lavarse las manos, la cara, el rostro, de esa forma también poder purificarse. Y a su vez también en los costados está Callejón Azul, que es una de las fotografías también que muestran los pasadizos que hay en esta misma ciudad, propio de una ciudad marroquí que adquiere estos colores. Y del otro lado, también del otro lateral, hay un niño que está recorriendo los pasillos a la carrera, obviamente porque las infancias se divierten en estos pasillos que son parte de la ciudad, esta ciudad azul que obviamente ya tiene varios siglos, pero en este caso Darío Puebla nos la muestra a través de estas tan lindas fotografías. Recuerden, de 8 a 20 horas, de manera libre y gratuita van a poder disfrutarla aquí en el pasillo de la Cámara. Muchas gracias, Lourdes, por traernos estas hermosísimas imágenes que cada día desde el lunes empezamos a transitar en el pasillo del Congreso, que se ha transformado también en una excelente galería de fotografía, principalmente, y también en otros casos, ¿por qué no?, de otro tipo de artes gráficas. Sí. Así que gracias, Lourdes, por estas hermosas imágenes y toda esta data. Un placer. Hasta la próxima. Me hacía acordar también a los pueblos blancos de España, ¿no? No solamente pueblos azules, no ciudades azules en Marruecos, sino que se ve la influencia también morisca en España, y allí todos los pueblos blancos que son parte de las rutas que dan en el sur de España, ¿no?, más cerca de Marruecos. Así que hermosa muestra. Tenemos actividades para esta semana, ¿no? No solamente actividades de agenda parlamentaria, sino que la presidenta de la Cámara todavía sigue en China, obviamente, como parte de la comitiva, y estuvo también reuniéndose con representantes de las universidades allí en la gira que estaba participando. Sí, distintas reuniones, bueno, va llegando información, va llegando fotos también que se ven desde allí. Hay una comitiva que además de Cecilia Moró integran el diputado Máximo Kirchner, la diputada Paula Penaca y Diego Sartori, que es, bueno, un diputado de otro bloque que también ha ido en parte de este viaje. Hoy me comentaban que posiblemente Cecilia Moró también se reúna con representantes de la Asamblea Popular. Claro. Es bastante lógico, ¿no? Claro, como presidenta de esta Cámara se va a encontrar con sus pares de allá de China, ¿no? Sí, así que bueno, por esta causa también fue que esta semana, bueno, se complicaron algunas comisiones con el quórum y tampoco hubo sesión, obviamente, pero es un viaje que para el gobierno
es importante, y también han sido destacados, digamos, los diputados del oficialismo que se han elegido para hacer, ¿no?, el viaje, para encabezarlo. Sí, totalmente. Sobre todo la figura de Máximo Kirchner, muy cercano a Sergio Massa. Bueno, algo raro de ver que Máximo Kirchner salga del país, y de hecho en un viaje tan largo. Y también, bueno, haberlo visto de traje. Amanda se puso el traje en China, pero... Vos estabas sorprendida con eso. Sobre todo. Estuvieron en la Universidad Fundán, que en 2004 había distinguido a el entonces presidente Néstor Kirchner. Le entregaron a Máximo, y también aparte toda la comitiva, y a la presidenta de este cuerpo, Cecilia Moró, a Paula Penaca y a Diego Sartori, como bien decía recién Meli. Las fotos justamente de aquel momento donde se conmemoraba no solamente su reconocimiento como honoris causa, sino también el rol de la educación pública en el 2004, y hoy también reafirmándolo en esta alianza. Y me resonaba justamente en relación a las dificultades que está teniendo el oficialismo aquí para poder aprobar una serie de universidades nacionales, ¿no?, que quedó pendiente. Sí, entiendo que este viaje también para el oficialismo y para lo que es la relación con China es fundamental. Es fundamental en la economía y las alianzas que pueden traerse de allí. Creo que es interesante, y sobre todo con, como decía la compañera recién, con las figuras que fueron, claro, en este momento en que el oficialismo necesita definir candidatos. Bueno, no creo que sea menor la presencia también ahí de Máximo como figura que empiece a emerger, por decir de alguna manera. Sí, y también, bueno, la confirmación de una relación que se consolidó a partir más o menos del 2003, 2004, justamente con el rol que asumió Néstor Kirchner, y que después se fue fortaleciendo en los otros dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, y por eso también hay cierta particularidad en esta coincidencia también, o en esta reunión, esta relación que se establece con la visita de varios miembros de la Cámara, pero sobre todo personajes importantes del oficialismo, ¿no?, de los principales referentes del oficialismo: la secretaria parlamentaria, el diputado Máximo Kirchner y la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, junto con el diputado Diego Sartori, como bien contábamos, que participa también por su desarrollo en la provincia de Misiones de universidades vinculadas sobre todo al desarrollo científico-técnico. Pero tenemos a nuestro próximo entrevistado y así lo presentamos. Le agradecemos al diputado Agustín Fernández este ratito. ¿Cómo anda, diputado? Bienvenido. Buenas tardes, aquí la tercera edición. Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por este contacto, Amanda. Bueno, Tucumán está en el centro de la escena en estos días, ya desde hace unas 3 semanas atrás, cuando la Corte Suprema suspendió el periodo del proceso electoral impugnando a uno de los candidatos justamente de la fórmula a gobernador, pero todavía no se ha resuelto qué va a pasar con las elecciones. Se preveía que en este mes hubiera posibilidades de concretarla en el mes de junio. ¿Cuál es la situación actual del Estado, digamos, del caso Tucumán, para entender claramente el contexto en el que estamos conversando? Así es. Yo creo que todo indica que vamos a votar los tucumanos el día 11 de junio, luego de la suspensión que se dio el día 14 de mayo, pero aún está pendiente, digamos, una presentación, una nueva presentación de Juntos por el Cambio, que dicen que tenemos que votar 60 días antes de la entrega del poder del actual gobernador, que esto sería a fines de octubre. O sea, ellos están poniendo como fecha tentativa en ese escrito y en esa presentación ante la Corte Suprema para finales de agosto. ¿Y por qué? ¿Qué argumentan? En el tema, digamos, de la Constitución dice que se puede realizar en esa fecha, pero en Tucumán ya se han realizado elecciones, digamos, en el mes de junio, en las elecciones anteriores, donde ellos mismos han sido electos, digamos, para esos cargos. Aparte, en el precedente, en la medida cautelar, digamos, de mayo, decía
que se podía votar el día 14 de mayo, no en la categoría gobernador y vicegobernador, sino se podía votar legisladores, intendentes, concejales y delegados comunales. O sea que en el mismo fallo de la Corte anterior ya habilitó que no hay inconveniente de votar en mayo, o sea que, como no lo habría ahora en votar en julio. O sea que la Corte, en su decisión de intervenir en las elecciones de Tucumán, reafirma la decisión de la fecha de mayo, primero, solo advirtiendo que la fórmula no correspondería. Que era la impugnación al vicegobernador Mansur, que al final prosperó en este sentido. Tucumán ya ha cambiado la fórmula, donde quedó Osvaldo Jaldo, candidato a gobernador, y el contador Miguel Acevedo, en vez de Juan Mansur, candidato a vicegobernador. Y el gobernador actual, Juan Mansur, convocó a elecciones, como lo dice la Constitución, para el día 11 de julio. Pero estaba habilitada la fecha del 14 de mayo, ya en la cautelar anterior, que decían que lo único que no se podía votar era el tema de gobernador. ¿Y a qué atribuye que estén estas presentaciones judiciales, directamente algunas a la Corte Suprema, por parte de los candidatos de Juntos por el Cambio? Digamos, la Corte Suprema de la Nación es un aliado, en este caso, y está jugando políticamente con la gente de Tucumán de Juntos por el Cambio, en este sentido. Yo creo sinceramente que el día 11 se habilitará el tema de la votación. Esto en su momento ha sido un costo grande, ya estaban los votos en las calles, la impresión de los votos realizados, el tema de la distribución de las mesas, ya estaba todo el comicio. Tengamos en cuenta que suspendieron la elección un día martes, es decir, 5 días antes de llevar adelante el tema del comicio, y es esto lo que en el día de hoy ellos transmiten, que el día martes próximo, es decir, el día 6 de junio, podría realizarse una nueva suspensión. En este caso me gustaría que dé su opinión respecto a lo que dijo el expresidente Mauricio Macri respecto a Tucumán. Hablaba de un sistema corporativo mafioso. ¿Cómo le cayeron esas palabras? ¿Cómo lo tomó? Y si tiene alguna respuesta para esto. Evidentemente lamentable toda la situación del expresidente, venir a la provincia de Tucumán y seguir trabajando y ahondando una grieta en donde los argentinos tenemos que tratar de superar toda esta situación. Venir a Tucumán a decir eso, a seguir dividiendo a los argentinos, no es nada bueno en este sentido. Hablar de la pobreza cuando él hacía videos con niños a la par de un basural y prometiendo descaradamente pobreza cero en la Argentina, y hoy decir esta situación me parece un desatino total. Lamentable las declaraciones, pero estamos acostumbrados a esta situación. Digamos, no hay por qué sorprenderse en lo que dice. Simplemente que una persona que ya jugó su segundo tiempo y lo perdió, y ahora seguir haciendo campaña política con las pequeñas y grandes miserias humanas que él hace gala cada vez que viene al interior, y no hablar de cómo tenemos que superar esta grieta entre todos los argentinos, porque si no, a todos nos hace mal políticamente, a la gente, a la ciudadanía. Tenemos que pensar más alto, volar más alto, enfocar la política desde otra mirada, porque si no seguiremos cometiendo los mismos errores que se hicieron hasta el momento, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Lo saluda Melissa Jofré. Consultarle, bueno, la campaña ya, digamos,
si se realizan las elecciones en 2 semanas, entra en su tramo final. ¿Cómo están viendo las expectativas? ¿En qué zonas de la provincia creen que, bueno, van a poder el oficialismo tener un triunfo? ¿En qué otras localidades capaz está un poco más reñida la cosa? ¿Se eligen también los intendentes? ¿Está en juego la intendencia de la capital? ¿Cómo están viendo ese panorama? Sí, Tucumán, digamos, es el 6º distrito electoral de la República Argentina en este momento en cuanto a la cantidad de votos que tiene. Y nosotros estamos, si bien es un distrito único, Tucumán está dividido en 3 secciones electorales, una que es la sección oeste, la sección este y la capital. De ahí se eligen, digamos, los 49 legisladores por provincia. Nosotros creemos que el día 11, en ese distrito único, que es la provincia en sí, la fórmula de Osvaldo Jaldo va a triunfar por más de 150.000 votos en la elección que se avecina. Y en la capital, bien decía, que en la capital en este momento está Juntos por el Cambio. Nuestra candidata, la actual diputada Rosana Chala, está haciendo una excelente campaña, muy buena performance, y según la encuesta que se diga, o está 2 puntos arriba o con un empate técnico, lo que para nosotros, digamos, es una excelente noticia, porque la capital nos viene siendo esquiva, digamos, hace mucho tiempo, y siempre el triunfo electoral en la que se sustenta la gobernación de Tucumán lo da el interior de Tucumán, ¿no? Claro. Y perdón, ¿sería la primera vez, gane Ávila o Chala, que haya una intendenta mujer en la capital? Sí, sería toda una... O sea, gane una a la otra, va a ser la primera vez. Es una competencia entre candidatas. Va a ser una dama, dama. Bien, por fin, está bueno eso también en términos de renovación política para los distintos espacios, ¿no? Aparte, el enfoque propio que dan ustedes, yo creo que mirarla a la ciudad de Tucumán, en el Jardín de la República, desde el ojo o la vista de una mujer, tendrá otro impronta. Le quería preguntar, diputado, si bien todavía no está previsto qué día va a venir el jefe de gabinete, seguramente en los próximos 15 días se va a estar definiendo. Él se comprometió, de hecho ya entiendo que se hizo la compulsa de las preguntas. Quería preguntarle qué análisis hace de justamente la presencia del jefe de gabinete aquí en la Cámara en un contexto de tanta tensión política entre oficialismo y oposición, bastante cerca de la fecha donde van a tener que resolver las alianzas, principalmente la inscripción de candidaturas. ¿Cómo ve el panorama político aquí en la Cámara, con las repercusiones que tienen, sin duda, los efectos de la campaña nacional y también de la disputa tan fundamental que tiene este año las presidenciales? Sí, en las anteriores entrevistas y conversaciones que teníamos, sabíamos que iba a ser un año complicado en el tema eleccionario, más allá de las complicaciones y las diferencias propias que se visualizan en la Cámara de Diputados en este momento. En ese contexto, digamos, o sea, vamos a tener la presencia del jefe de gabinete justo antes de también cerrar listas el día 24 de junio, digamos, en todo el panorama. La política básicamente es tensión, desde los diversos puntos de vista, pero se ven exacerbados, digamos, en un año electoral y donde está en juego, digamos, la presidencia de la nación y la conducción de los próximos 4 años en Argentina. Así que creo que vamos a seguir, lamentablemente, digamos, sin poder enderezar el rumbo de un diálogo político, que es por lo que brego, por lo que creo que es necesario, entre los actores, que podamos sentarnos y ver otra mirada hacia la Argentina desde
nuestros puntos de vista, sin abandonar, digamos, nuestras ideas, nuestros puntos de vista, pero tenemos la necesidad creciente como nación, como país, de encontrar algunos puntos de contacto que estoy seguro que los hay para poder empezar a crecer desde esa situación y de esa mirada, que es lo que creo que le debemos a la gente, le debemos al pueblo, porque si no seguiremos viendo una mirada corta a nuestro propio ombligo y no va por ahí la solución. Diputado, una consulta acerca de, bueno, usted hablaba de uno de los problemas que tenemos, hablaba de la posibilidad del diálogo, de buscar puntos en comunes, y en este año, por supuesto, la economía, la inflación no pasa desapercibido, y sobre todo en un año electoral. Entiendo que forma parte de una de las comisiones de economía. ¿Cómo ve desde el Senado, desde diputados del Congreso, qué aportes se pueden llegar a hacer en este año en ese sentido, en cuanto a mejorar la economía de cada uno de los argentinos y las argentinas, en un año en donde, bueno, las elecciones hacen que sean pocas las secciones que hay y los proyectos que se pueden llegar a debatir? Así es. Digamos, en el tema de la inflación, nosotros estamos, por ejemplo, en pleno inicio de la zafra. Es más, en el día de ayer acompañé al vicegobernador al inicio de la zafra del Ingenio de New York, en la ciudad de Monteveros, y está la discusión, digamos, empresarios trabajadores por el tema de las paritarias y de los números, en donde están pidiendo un aumento, digamos, los trabajadores de los ingenios azucareros de casi un 130%. Wow. En el tema y en esta situación. La bolsa de azúcar, digamos, tiene un muy buen precio en este momento, pero es muy difícil ponerle un precio a algo en un contexto inflacionario. Sin duda. O sea, en esto se pierde la noción de un valor, y uno puede decir 130 es poco, es mucho. En el día de hoy, en ese diálogo, estaban arribando, digamos, a un acuerdo, porque los empresarios en sí no se oponían a ese aumento. O sea, para que tengamos una noción y una situación, porque la bolsa de azúcar se había tonificado casi 4 veces el precio inicial. Es decir, que era otro tipo de precio en el azúcar. Simplemente eran si esto iba a ser una revisión semestral, iba a ser una revisión trimestral en cuanto a los números. Por eso, en la pregunta de usted, son acuerdos necesarios lo que tenemos que ver en materia económica para poder solucionar este flagelo que atraviesa toda la sociedad en general y no distingue si es de por el cambio, claro, del Frente de Todos o de algún partido de izquierda. Esto nos atraviesa a todo en general, y en eso toma, digamos, envergadura y sentido las palabras del ministro de Economía, Sergio Massa, cuando dice: tenemos que ordenar una cuestión política, en mínimos consensos en el diálogo político, para que las variables económicas también el mercado recepte o tenga una situación que en la parte política por lo menos hay una sintonía en determinados puntos. Es como pienso, es como lo interpreto, y eso será en las distintas comisiones, los aportes que se puedan hacer, pero estamos todos danzando y bailando en esta situación compleja por la que atraviesa el país. Muchas gracias, diputados, por este rato aquí en la tercera edición, por aclararnos también el panorama de Tucumán, que a todos nos tiene en vilo por estas horas todavía, por lo que nos comentaba de la semana próxima, y ojalá se concrete el 11 de junio entonces las elecciones en la provincia. Hasta la próxima. Que así sea, le agradezco enormemente este contacto y quedo a disposición de ustedes cada vez que la información del Tucumán o de nuestra Argentina si lo requiere. Fuerte abrazo y gracias. Gracias a usted por la predisposición, hasta cualquier momento. Bueno, con estas palabras del diputado Agustín Fernández de la provincia de Tucumán, y adelantándonos su perspectiva de que finalmente se van a concretar las elecciones el próximo 11 de junio, si es que no pasa nada el martes por la acordada de la Corte Suprema, bueno,
tendremos ya cumplimentada esa elección que había sido suspendida ya hace 15 días atrás. Vamos rápidamente al corte, que después tenemos todavía que analizar varios proyectos de ley y varias de las comisiones que estuvieron sucediendo en estos días. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Un nuevo episodio de Todo Cultura. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. En el caso de mis historietas, las primeras que hice, que fue, por ejemplo, Horror desperté con un cazador, o Viejo Migraña, que es otra tira que también hice, elegí el blanco y negro porque era con el que yo me había criado, claro, que era el de Mafalda, o el de Buggy el Aceitoso. Nos pasó desde que una familia vuelva que nos había visto en el stand de la Feria del Libro del Congreso el año pasado. Wow. Y volvió especialmente a vernos, así que bueno, esa fue como una perlita. Hermoso. El encuentro con un montón de familias y también súper felices, no solamente por los contactos que tuvimos, sino por la cantidad de gente y de infancias que visitaron la Feria del Libro. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Poder hacer un cambio en lo que se llama las licencias parentales, teniendo esa mirada, no solamente, que es muy importante y quizás lo más importante, de los derechos del niño y por supuesto tener un mejor tiempo y calidad de cuidados en sus primeros meses de vida, sino también en poder incluir, ¿no?, toda la variedad que tiene que ver con la conformación de las familias, ¿no?, a partir, por ejemplo, de la ley de matrimonio igualitario. Nosotros esta ley la tenemos del 2012. Lo que va a ser interesante va a ser la reunión de la comisión del día jueves de ciencia, presidida por Facundo Manes y con donde Mara Brauer, una aliada muy fuerte de Daniel Filmus, es la vicepresidenta, y que va a tratar de informar sobre el proyecto de ciencia que hace rato se aprobó en la Cámara de Senadores y ahora también pasó por la Cámara de Diputados cuando tuvieron varios integrantes del Ministerio de Ciencia y Tecnología encabezados justamente por Filmus en la Cámara de Diputados. DTV Noticias, de lunes a viernes. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.
DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Un nuevo episodio de Todo Cultura. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. En el caso de mis historietas, las primeras que hice, que fue, por ejemplo, Horror desperté con un cazador, o Viejo Migraña, que es otra tira que también hice, elegí el blanco y negro porque era con el que yo me había criado, claro, que era el de Mafalda, o el de Buggy el aceitoso. Nos pasó desde que una familia vuelva que nos había visto en el stand de la Feria del Libro del Congreso el año pasado. Wow. Y volvió especialmente a vernos, así que bueno, esa fue como una perlita. Hermoso. El encuentro con un montón de familias y también súper felices, no solamente por los contactos que tuvimos, sino por la cantidad de gente y de infancias que visitaron la Feria del Libro. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Estamos empezando, vamos a estar durante toda la jornada. ¿Qué pasa con la cárcel federal de Coronda? Claro. Una obra que no llega a concretarse y que podría alojar muchos de estos presos de alto perfil que le decimos, que están vinculados al narcotráfico, que tienen que tener restricciones particulares, no solamente con los celulares. Régimen de visita, los lugares donde se alojan. Queremos avanzar con los 48 proyectos que existen de licencias, porque nos parece que es una manera de avanzar con el proyecto general, o sea, ir tomando ir tomando por partes el cuidar en igualdad para poder avanzar en el todo. Esa es la explicación posible. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Seguimos aquí en la tercera edición de DTV, ya en el segundo bloque, en lo que es el último día del mes de mayo, este mes tan importante que empieza con el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras y casi concluye con el primer gobierno patrio de la Argentina, así que tiene muchas significaciones mayo. Y junio, un mes importante también para la política nacional, porque les venimos comentando que en solo 25 días se van a tener que dar a conocer las listas, cómo van a estar conformadas las listas y las alianzas para, bueno, competir en agosto, primero en las PASO, ¿no, Meli? Y después en octubre en las definitorias, en las generales. Por ahí llegamos a noviembre con un balotaje. Pero siempre, bueno, hay que prever por lo menos una primera instancia, seguro. Yo creo que este año no va a ser como en 2019.
Nadie bueno, sabe ya nada. la vicepresidenta dijo que va a ser una elección de tercios, así Por que eso. no garantiza la primera vuelta para nadie. No se sabe qué va a pasar. Pero bueno, todo cambia en Argentina muy rápidamente, de una semana a otra, de un día a otro. Y creo que de acá al 24 de junio, si bien algunas cosas ya están como encaminadas... Pero siempre puede haber sorpresas. Puede haber sorpresas, sí, claro. Y encima el 24 de junio, a última hora, que es un sábado. Exacto. Ahí es como, bueno, todos los cierres. Sí Ese sábado vamos a estar todos pendientes, todas pendientes a lo que digan las redes sociales, porque la foto del momento en que van a presentar la lista ya no está más Landó, que fue históricamente el apoderado del PJ, entonces cambia un poco la dinámica, ¿no? Porque Landó era un personaje fundamental que en estos últimos días, antes del cierre de listas, siempre tomaba un protagonismo, porque desde la recuperación democrática, estamos cumpliendo este año, le recordamos 40 años ininterrumpidos, el periodo más largo de la democracia argentina. Landó fue desde el 83 en adelante un personaje fundamental como apoderado del PJ, que te discutía todas las elecciones y también muy conocedor de los cambios en la legislación electoral, que eso es lo más importante en esta etapa, tener bien claro qué es lo que permite y lo que no permite la propia ley electoral, porque bueno, después vemos la judicialización, que termina siendo una forma también de campaña de sectores de la oposición, ¿no? Lo estamos viendo muy claramente en estos últimos meses. Pero les dijimos que también hubo comisión hoy, un plenario de 2 comisiones en minoría, no hubo quórum para poder dictaminar, no estaba previsto tampoco, pero sí, muy importante, una nueva reunión a un mes de lo que fue la convocatoria a los dueños de las estaciones de servicio. Ahora trabajaron con los bancos y con las tarjetas de crédito no bancarias, que son un montón, que hay un montón en la Argentina, porque a los bancos no les interesa ir a los pequeños pueblos, a las pequeñas ciudades de la Argentina, a dar servicios financieros. Alguien se tiene que ocupar de eso porque viven muchos argentinos y argentinas en esas localidades pequeñas y requieren también del sistema financiero para poder trabajar y desarrollarse. De eso hablaron hoy y Juan, nos vas a contar un poco de qué se trató esta reunión, esta convocatoria. Exactamente, bueno, fue en la jornada del día de hoy. Que se basa principalmente en esta problemática de las tarjetas de crédito y de débito. Exacto. Sobre todo en 2 puntos fundamentales. Uno de ellos son los aranceles que cobran estas empresas y después también el tiempo de acreditación del dinero. Cuando uno va, compra, no es inmediato que al pequeño comerciante, a la pyme, se le acredite ese dinero, sino que, tiene un tiempo de demora y esto, en épocas de inflación, es fundamental. Claro, así como los trabajadores estiramos el mango con la tarjeta de crédito, usándola el día posterior a su cierre para poder prorratear un mes más el pago de lo que consumimos, aunque sean consumos domésticos, la contracara de lo que vimos hoy es cómo sostienen las entidades financieras que tienen que hacer ese trabajo de financiación que permite que los trabajadores prorratemos nuestro salario y que los comerciantes puedan vender, en definitiva, ¿no? Exactamente, hay varios proyectos sobre el tema que se trataron en comisión, sobre todo uno de los principales es el de la diputada Victoria Tejeda de Evolución Radical. Sí. Y hoy fueron invitados a debatir y hablar sobre esto diferentes referentes de estas empresas bancarias de todo el país, bancarias y no bancarias, claro, también, porque hay como decíamos. Un panorama muy diferente, ¿no? Exactamente. Está esto que vos decías, que en el interior no llegan quizás todos los bancos y hay otras entidades que se encargan de esto, que exponían, o expusieron, mejor dicho, hoy temprano, sus puntos de vista y no hay todavía como un panorama cierto para llegar a algún acuerdo porque juega esto que decíamos que es la inflación. Ellos hablaban de que el problema no era quizás los tiempos de acreditaciones o los aranceles que se ven obligados a cobrar, dicen que son márgenes mínimos, hablaban las diferentes opiniones casi ancladas en esto, que los aranceles quizás eran los márgenes mínimos que tenían y que el problema venía por otro lado, era en la macroeconomía, era quizás en la gestión del gobierno en cuanto a la economía, dar solución a esto, ¿no? Pero también planteaban que hay alrededor de 150 entidades que emiten
tarjetas de crédito, ¿no? No todas son internacionales o sostenidas por las grandes empresas bancarias internacionales como Visa, Mastercard, que son como las grandes multinacionales, sino otras tarjetas de crédito principalmente que se utilizan más en el comercio cotidiano y dentro de las localidades alejadas de los bancos, porque también plantearon la ausencia de bancos que no sean públicos en muchas localidades. Exactamente. En varias de estas localidades los más afectados son las pymes, los pequeños sí, el comercio, porque vos comercio, que no ve otra oportunidad más que aceptar, por supuesto, la tarjeta de crédito, que es una forma que hoy por hoy la gran mayoría de los argentinos están utilizando como para financiar sus compras, para dar movilidad a la economía, si se quiere, y no ven, una acreditación, digamos, mucho más rápida para hacer valer también ellos el dinero, porque tienen que sostener este tema de poder vender, por una parte, y segundo, poder con el sueldo o los precios que manejan, los ingresos que tienen, seguir costeando y dando esta oportunidad a todos los, a la gente común, ¿no? A los consumidores. Entonces, ¿cómo fue el debate? Se trató, decíamos, el proyecto principal es el de Victoria Tejeda, que es de Evolución Radical, que apunta sobre todo a esto, a bajar los aranceles y los días de acreditación. Se habla que el 40% de las compras que se hacen en Argentina son en tarjeta de crédito y solo apenas un 20% en efectivo. Y tenía unos números, unas estadísticas, por ejemplo, de esto de la demora para depositar a nivel región, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina tardan 16 días aproximadamente para depositar una vez que se hizo la compra para que el comercio reciba ese dinero que nosotros pagamos con la tarjeta de crédito o de débito, mientras que, por ejemplo, en Chile, Ecuador, México, Paraguay, en Sudamérica, se llega apenas a 2 días. Claro, es mucho el plazo. Es muy diferente. En España y Costa Rica, por ejemplo, un solo día. O sea que uno... Inmediata, al día siguiente, 24 horas. A uno le puede parecer que cuando paga con la de débito, por supuesto, se le acredita o sale de la cuenta de uno automáticamente el dinero. Pero eso no implica que así también le llegue automáticamente al comerciante que aceptó la transacción, ¿no? Lo que decía la otra vez en la reunión anterior que tuvo lugar también en este plenario de comisiones, hace un mes, pero estuvieron los dueños de las estaciones de servicio, planteaban justamente en un punto los diputados que estaban presentes que podía hacerse a través de una resolución del Banco Central, que había posibilidades ahí en términos concretos para avanzar en ese sentido, así que también hay ahí una definición que el Ejecutivo podría hacer, más allá de que el Congreso sea un lugar para recepcionar estas denuncias, estas demandas o estas preocupaciones de la sociedad, ¿no? Pero también está firma de resolución, podría estrechar los plazos. Y algo que hoy también se decía es que en muchos lugares del mundo todas estas modificaciones llevan mucho tiempo de debate y discusión, ¿no? Claro, porque está esta puja de intereses, por supuesto, del que tiene que ceder y aquel que hace la demanda. Entiendo también que otro de los temas también importantes y que nos logra a lo mejor algún consenso un poco más rápido, es esto que también mencionaban algunos de los diputados que tuvimos en el primer bloque, la diferencia que hay entre las realidades que se pueden llegar a vivir a lo mejor en Capital Federal y en el interior profundo de la Argentina, donde no llegan, como decíamos, las entidades, donde a lo mejor esas problemáticas, desde este punto de vista, de esta perspectiva, parecen no tan grandes, si se quiere, en nuestra vida cotidiana, pero para quien lo vive, para quien está del otro lado y viviendo en estas regiones que nombramos, que son muy interiores, influyen mucho, porque es eso, es a ver cómo estiramos un poco más el sueldo y cómo lo aprovechamos. Hoy también decían que el 30% en las entidades bancarias, en las entidades financieras no bancarias, que son las que dan estas tarjetas de crédito, muchas son regionales y otras tantas son propias de las provincias o las localidades, el 30% son sin recibo de sueldo, algo que en las entidades bancarias es imposible pensarlo porque te lo habilitan cuando vos tenés una caja de ahorro, te la ofrecen como paquete en definitiva, pero también cuando... Te la envían a tu casa también. Claro. Vos después la
puedes activar o no, pero está medio en el paquete de la caja de ahorro y también en las cuentas sueldo, pero hay mucha gente en las provincias que no son empleados públicos, que no son empleados de empresas o no son trabajadores, son autónomos, tienen comercios por ahí y no tienen posibilidad de sacar una tarjeta de crédito porque no tienen ni la cantidad de acreditación de ingresos suficientes, ni tampoco la categoría de autónomo, por ejemplo, son monotributistas. Exactamente, y aparte en estas regiones, al ver la única salida, llegan, a lo mejor la venden de manera telefónica o quizás a veces se puede ver cuando uno viaja y demás, en los stands de algún que otro supermercado y demás, que te ofrecen este tipo de tarjetas, uno accede y después, bueno, está la problemática a la hora de todo lo que es ya la transacción en sí, el tiempo de depósito y demás. Claro. Que bueno, que esto es lo que se está tratando de resolver en las comisiones, tratar de ver si llega a un consenso. Creo que tenemos algunos testimonios de lo que pasaba hoy. Efectivamente, vamos a compartir parte de lo que decía Norberto Echegoyen, que es de la Cámara de Emisores de Tarjetas de Crédito Regionales, y también vamos a tener el testimonio de César Balestín, que es justamente de la otra cámara, de la Cámara Argentina de Tarjetas de Crédito, pero ya de las que son bancarias, para ver las dos realidades que también se dieron hoy en este debate que se continúa en las comisiones tanto de comercio conjuntamente con la defensa de consumidores. Cuando en la Argentina se habla de tarjeta de crédito, normalmente se asocia a Visa o a Mastercard o a Cabal, en el mejor de los casos. Pero en la Argentina hay un 30% de la actividad de tarjeta de crédito que no corresponde a estas tarjetas. En la Argentina ese 30% está formado por un grupo de empresas que son todas nacionales, no hay ningún banco atrás, están todas en el interior del país, son las empresas que yo represento en Certasic, que es la Cámara de Tarjetas de Crédito No Bancarias, y que ninguna de ellas opera en capital o básicamente en el AMBA. O sea, son todas estrictamente del interior del país. Dentro del marco regulatorio que tiene la Argentina con respecto a las tarjetas de crédito, nosotros caemos dentro de este marco regulatorio sin la más mínima duda. Cumplimos con todo lo que nos dice la ley y también cumplimos con todo lo que de alguna manera nos impone el Banco Central con normas. Y fundamentalmente, al igual que muchas empresas en la Argentina, tenemos no solo regulaciones no normativas, sino regulaciones con respecto a lo que podemos cobrar. Tenemos un arancel que nos lo fija el Banco Central, tenemos una tasa de interés que nos la fija el Banco Central, o sea que no actuamos libremente. Lo que sí también tengo que remarcar son dos cosas. A diferencia de las tarjetas bancarias, nosotros tenemos absoluto y totalmente prohibido tomar depósitos. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro fondeo, no solo del dinero para bancar el negocio, sino de todos nuestros costos, básicamente es absolutamente libre. O sea que, así como el otro día escuchaba a las estaciones de servicio donde el precio de la nafta está regulado, nosotros también tenemos regulado lo que podemos cobrar absolutamente sin considerar el aumento que puede tener el costo del dinero para nosotros, con el cual tenemos que financiar el negocio. Y por otro lado, esta pequeña gran diferencia es que nosotros tenemos prohibido tomar depósitos, hace que no generemos nuestro propio fondeo. En síntesis, las tarjetas regionales, para tenerlo claro, básicamente somos como cualquier empresa comercial. Tenemos que asistir a un banco para pedirle un crédito para financiar nuestro negocio. No tenemos manera de financiarlo de otra manera que no sea o un banco o el mercado de capitales, que como ustedes sabrán hay que tener un volumen lo suficientemente importante para llegar a poder asistirse a través de este mercado. Lo que tienen que entender de alguna manera el comerciante son dos cosas. La primera, fundamental, es que el plazo de 18 días no es un capricho de las tarjetas de crédito. Si no hay alguien que se puso a pensar una fórmula de manera tal de poder compensar estos 40 días que me tengo que aguantar que alguien me pague, el usuario paga una vez por mes. En cambio, yo al comercio le pago todos los días. Entonces, para pagarle todos los días hay una fórmula que no es mágica. Estos 18 días nos permiten este juego en donde algo pagamos antes y algo cobramos antes, pero si no sería técnicamente imposible. El segundo tema que tienen que entender el comerciante es que en los últimos 10 años hubo
un fuerte, no ataque, pero un trabajo con las tarjetas de crédito, a nosotros nos llevaron nos han reducido un montón de cosas. Y yo les puedo garantir, yo reitero, no hablo por las tarjetas de crédito bancario, hablo por las tarjetas de crédito no bancarias. Esta reducción que nos hicieron a nosotros de los plazos de pago, de los aranceles, esta regulación de la tasa, que de alguna manera es caprichosa porque no se fijan nuestros costos, nos ha puesto en el límite de la rentabilidad. Y cuando hablo del límite de la rentabilidad, solo le doy 2 ejemplos. En los últimos 2 años, de mi cámara cerraron 3 empresas y hay 2 que están pidiendo la baja en el Banco Central. O sea, esto ya dejó de ser un negocio en estos valores. O sea, realmente en estos valores a nosotros la operatoria no nos cierra, y con un arancel del 1,3 las estaciones de servicio o el 1,8 al comercio en general. La gran diferencia del comercio en general, y el otro día lo explicaron y tenían razón, o sea, un par de zapatos, si el costo es 1.000 y lo venden 2, 3, 4.000, nadie lo controla ni lo fija, por lo cual un arancel del 1,8 no debería ser un problema. En algo regulado es un problema, yo lo entiendo, para nosotros también es un problema la tasa de interés que cobramos y la que tomamos, pero nosotros les puedo garantir que realmente estamos en el límite con estos valores que hoy tenemos en el mercado. El testimonio de Norberto Echegoyen, de la Cámara de Emisores de Tarjetas de Créditos Regionales. Después en un ratito vamos a escuchar a César Bastián, que es el director ejecutivo justamente de la Cámara de Tarjetas de Crédito y de Débito, pero ya bancarias. Algo interesante que decía, ¿no? Se estima que son 150 las entidades bancarias, pero hay alrededor de 60 solamente activas que son no bancarias, de una cantidad de más o menos 100 que están declaradas como funcionando, solo funcionan efectivamente 60, lo que muestra las dificultades que tienen en función de lo complejo que es la sostenibilidad de las tarjetas de crédito no bancarias, que son una necesidad fundamental para la economía de las pequeñas ciudades y los pequeños pueblos que hay en la Argentina, un territorio muy grande, donde el sistema financiero solo va a las grandes ciudades donde le interesa desarrollar su proyecto, ¿no? Su proyecto económico. Y la presencia por ahí del banco público está, tanto nacional o provincial, en las cabeceras de las ciudades, pero los pequeños pueblos se quedan sin posibilidad de acceder, y ahí están las entidades no bancarias financiando un poco el crédito y financiando también la poca capacidad de ahorro que se tiene en este contexto tan inflacionario. Juan, ¿qué más dice el proyecto? Bien, ahí hablaba justamente, uno de los puntos que está en debate es eso, el tiempo de acreditación. El proyecto habla de bajarlo a 3 días, recordemos, decíamos 16 en la actualidad, bueno, 18 técnicamente hablaban, por una fórmula un cálculo que estaba todo previsto y que no era caprichoso, decía el testimonio recién. El proyecto busca a 3 días hábiles y a 2 en cuanto a las tarjetas de débito. Claro. Mucha diferencia, estamos hablando de pero más cerca días. A la realidad de la región y del mundo, ¿no? Claro, no tan alejado, repetimos los datos. En México, Paraguay, Chile o Ecuador ya se llegan a los 2 días, por ejemplo, de acreditación. Y bueno, entre los argumentos este proyecto hablaba, hacía hincapié sobre todo en las estaciones de servicios, ¿sí? Como decíamos que estuvieron en la comisión anterior dando su exposición los referentes, y también en las pymes, que bueno, obviamente como casi la gran parte de los comercios del país atraviesan un momento económico complejo con enormes cargas impositivas, y que bueno, que esto ayudaría un poco a paliar esa situación que según el proyecto y según los fundamentos están en una situación terminal. Casi los dos hablando de lo mismo. Sí. Los referentes de las tarjetas decían que, bueno, muchas de ellas están con los aranceles actuales y los días de depósitos actuales ya están quedando fuera de, que digamos, dejando de existir, proyectando qué podría llegar a suceder si se aprueba este proyecto o uno de estos 4 proyectos que están en disputa. Y por el otro lado, insisto, los fundamentos también con los mismos argumentos del proyecto. Los dos en situaciones de crisis. ¿Qué hacer? Bueno, esa es la disputa, esa es la charla y el debate que se viene dando, y que todavía se entiende, no hay un horizonte como para esperar que esto vaya, por ejemplo, a recinto. Recién está en etapas de comisiones y de discusión.
Una de las cosas que se daba como dato importante en la jornada de hoy es que hay alrededor de 54 millones de tarjetas de crédito en el país, pero que representan alrededor de 36 millones de titulares. Hay 36 millones de argentinos y argentinas que tienen tarjeta de crédito. De esos 36 millones, digamos, hay 18 que son titulares y los otros restantes son adherentes a las tarjetas de crédito. Pero esto también muestra un panorama, un crecimiento de la bancarización de un sector importante de la sociedad, pero también, por otro lado, la necesidad de estirar el mango lo más que se pueda con el crédito propio que te da la tarjeta de crédito como forma de ir ganándole mínimamente a la inflación a partir de pagar un mes más tarde o tardíamente las cuentas de los consumos cotidianos que se hacen. Vamos a repasar lo que decía también César Bastien, como les anticipaba, que es el director ejecutivo de la Cámara Nacional, de la Cámara Argentina de Tarjetas de Crédito. Otro panorama vinculado más ya a la situación de las entidades bancarias, los bancos privados que están instalados principalmente en las grandes capitales de las provincias argentinas, también los bancos públicos y aquellas entidades internacionales que dan estos créditos a través de tarjetas. El problema, nosotros lamentablemente ya a este nivel de aranceles y de plazo de pago, a este que se quejan, perdemos plata y mucha. O sea, si lo vamos a achicar, no vamos a poder seguir ofreciéndoles el servicio, pero no por maldad o por venganza, es porque no dan los números. O sea, discúlpenme que sea tan... pero muchas veces dice, ustedes son malos y se van a vengar. No, es un problema que no dan los números. Y además, como dijo Norberto, y dice la Constitución, nadie está obligado a trabajar a pérdida. O sea, por el otro lado, una cosa que también es importante, parece que este producto es de uso obligatorio por parte de los comercios. Y la realidad es que no, la adhesión es voluntaria. El que quiere se baja y se baja mañana y nadie le va a decir nada. Y no se baja ni siquiera haciendo un trámite, deja de pasar las tarjetas por el POS y ya se bajó. Con lo cual, digamos, no hay una obligatoriedad para poder, de parte nuestra. Ahora bien, ¿por qué hay demanda? ¿Por qué la quiere usar el comerciante? Porque le sirve, por lo que dijimos antes. O sea, vende con crédito, está seguro, maneja menos efectivo. O sea, hay toda una serie de razones que hace. Ahora bien, todas esas cosas que están atrás, con todo ese largo listado de cosas que nosotros hacemos para que eso pueda funcionar, tiene un costo. Y lamentablemente, con los niveles de aranceles actuales, esos costos no se solventan. Justamente el testimonio de otro de los actores importantes en este debate, con otra espalda, en definitiva, porque las entidades bancarias tienen otro respaldo respecto a la circulación del crédito. Quien también vamos a pasar un fragmento de su intervención es de la diputada Silvana Ginocchio, de la provincia de Catamarca, del Frente de Todos. Es la vicepresidenta de la Comisión de Comercio, que comparte la conducción de ese ámbito donde se dio parte de este debate con la diputada Gabriela Lena, presidenta de Comercio de la provincia de Entre Ríos de la UCR. Pero ahora escuchamos a Silvana Ginocchio, diputada nacional de la provincia de Catamarca. Esta comisión no es cabecera de los proyectos que han sido girados a los señores invitados, por cuanto, en virtud del reglamento, técnicamente corresponde a la Comisión de Finanzas y no es caprichoso, sino que es en función de las competencias establecidas en el reglamento que rige a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Estos proyectos tienen cabecera en finanzas y, en segundo lugar, defensa del consumidor y, tercer lugar, comercio, que es esta comisión a la que fueron invitados desde la presidencia de la comisión. Por eso solicitarle que, en virtud de que es importante la ampliación de las voces y si se va a dar tratamiento, que sea como corresponde, por la vía que corresponde, en virtud que hay proyectos, escucharlos, los señores están dispuestos a participar y que sea dentro del mecanismo previsto por el reglamento. La voz de la diputada Ginocchio, bueno, ahí un poco polemizando con la diputada Lena, presidenta de la comisión, porque hay una discusión, lo cantábamos al inicio de las placas de Juan con Meli, justamente, que vienen disputándose ahí a quién le toca, a quién no le toca, porque Lena discute que no le giran proyectos, ¿no? Sí. Claro. Hoy hubo como más presencia del legislador del Frente de Todos, que eso es lo que se había cuestionado la última vez.
Y también lo que dijo Ginocchio, bueno, fue que hay proyectos que son de la Comisión de Finanzas, ¿no? Claro, que no tiene nada que ver con esto. Pasa que la oposición intenta abrir, como vos decís, con este reproche que siempre hace Elena también de que no le giran los proyectos, intenta, bueno, poner sobre la mesa algunos temas de debate para que funcione la comisión de alguna manera. Claro, recordemos que todo el debate que tenga que ver con modificaciones de las tasas y plazos de la tarjeta de crédito tienen que pasar principalmente por la Comisión de Finanzas que conduce la diputada Aparicio del Frente Renovador en el Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires y que evidentemente no tiene desde el Ministerio de Economía la orden de trabajar en este sentido. Por eso se demora. Tiene que estar armonizado con la política económica nacional, lo dijeron hoy los expositores, ¿no? No puede ir por otro lado. Claro, hacían hincapié a ese tema, que quizás no hacer tanto el foco en los aranceles o en los tiempos de acreditación, sino en la economía o la macroeconomía del país y cómo el gobierno actuó en consecuencia de ello. Vamos a repasar la agenda de lo que sucederá mañana. Un nuevo mes arranca y hay 3 comisiones previstas. Una es bicameral y busca establecer las autoridades de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Derechos de las Infancias. Va a ser a las 10 de la mañana en el Salón Eva Perón. ¿Por qué? Porque justamente hasta este momento, mañana se van a elegir autoridades, le corresponde la presidencia del Senado de la Nación y por eso está en la agenda de diputados, pero tiene centralidad y va a ser transmitida por nuestros colegas y hermanitos, podríamos decir, de Senado TV. Veían en la placa la comisión de las 14 horas. Sí, es una comisión, Amanda, que va a estar debatiendo sobre el reciclado de residuos de artes de pesca y es la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios que preside la diputada Mariana Zubik. Allí van a estar algunos representantes del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, que depende del gobierno. Van a estar Oscar Padín, Claudia Carosa y Ricardo Roth. Y además también van a estar Gabriel Capelo, que es subgerente comercial de Moscusa Artes de Pesca, Diego Taboada, presidente del Instituto de Conservación de Ballenas, y Consuelo Bilbao, directora política del Círculo de Políticas Ambientales. Me parece súper atinado que sea el 1 de junio, porque saben que el 1 de junio es el Día Internacional de los Arrecifes que están completamente contaminados por el plástico, en esto que nos decía el diputado Cipollini, de las 3 islas inmensas que están flotando en el Atlántico y en el Pacífico, acumulando toda la basura que tiramos al mar inconscientemente, todas las chancletas que se vuelan con las olas, todos los residuos de las gaseosas que tomamos en la playa, que nadie se las lleva. Bueno, los arrecifes son lugares biodiversos fundamentales. De hecho, es muy importante el cuidado de los arrecifes porque es donde se reproduce gran cantidad de las especies marinas, no solo de la fauna, sino también de la flora, y están en decadencia. Hay un documental muy interesante en una de las plataformas de streaming que muestra el océano, el fondo del océano, en los arrecifes, y mueren corales diariamente, y son muchísimos los corales que mueren, y eso hace que también el aire y el agua se vaya pudriendo, ¿no? Porque son esponjas naturales los corales. Así que mañana, 1 de junio, Día Internacional de los Arrecifes, se discute esto. Está bueno. Mira el contexto. Pero va a haber más actividades también un rato más tarde. Es una de las comisiones más esperadas de los últimos días, porque a las 17:30 se prevé la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Y Meli, vos tenés los nombres de los invitados que van a estar discutiendo el programa de Innovación Tecnológica 2030, que ya vino Filmus, el ministro, y que tiene media sanción del Senado. Sí, hay 13 invitados, Amanda. Wow. No vamos a repasar todos porque además tenemos todos los cargos que tienen también, pero tenemos representantes de la UIA, representantes de sindicatos, va a haber representantes de el CONICET, bueno, también de universidades, investigadores, que a ver, son personas, doctores o ingenieros que son investigadores del CONICET, pero además son profesores o rectores o autoridades de universidades nacionales. Y bueno, ellos básicamente son los que van a estar ser larga exponiendo. entonces la discusión, porque si vienen 13 invitados, van a estar un rato exponiendo cada uno. Van a tener un tiempo prudencial para exponer y plantear esto que se viene y la tecnología tan importante para
convivir de cada uno de nosotros y sobre todo pensándola a futuro. Eso creo que es fundamental y bueno, va a ser interesante escucharlos, saber qué tienen, qué propuestas o qué opiniones tienen al respecto. Sí, estas son las actividades previstas para mañana, pero hay más para la próxima semana, así que les voy a ir contando para que sepan. No solamente se van a estar constituyendo estas comisiones, sino que ya el martes 6 de junio, lo que no se pudo concretar esta semana, porque parte de los integrantes de la comitiva que están en China actualmente van a estar, son parte de la Comisión de Juicio Político y estaban ausentes. Tampoco se pudo garantizar entonces la modificación de sus integrantes para tener quórum el oficialismo y poder así incorporar las causales que pidió el presidente de la Nación luego de la decisión de la Corte Suprema de suspender elecciones en 2 provincias. Va a ser, como bien veíamos, el próximo martes en las 13 horas, el martes 6 de junio, el día anterior al Día de los Periodistas y las Periodistas. Hay invitados varios de los funcionarios que ya habían venido. Voy a fijarme bien para que tengamos en claro quiénes son los que vienen a juicio político. No son tantos, son pocos, ya están cerrando el tema de la obra social, que es lo que están investigando ahora. Va a estar la exdirectora y ex vicepresidenta de la obra social del personal del Poder Judicial de la Nación, Marta Herrera Alem. También va a estar nuevamente ampliando su testimonio una de las funcionarias de la obra social del ámbito de la tesorería, que es María Guadalupe Burgos, quien ya testimonió hace un mes atrás, pero se busca ampliar su testimonio. El contador Iván Ritbo, que estaba citado semanas atrás, pero por problemas de agenda no pudo estar aquí presente. Otro de los funcionarios de la asesoría jurídica de la obra social, que es Nicolás Faziolo, y también una de las afiliadas a la obra social que está denunciando justamente el mal funcionamiento y las pésimas prestaciones que reciben, que se llama la doctora Marcela Carlomagno, que también va a estar prestando testimonio. Esto es lo que sucederá el 6 de junio en nueva audiencia del juicio que se le sigue a los miembros de la Corte Suprema, pero también está previstas comisiones para el miércoles de la semana que viene, que tienen agricultura y ganadería entre sus invitados para desarrollar esta comisión respecto a la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina. Parte de los representantes de esa fundación van a estar aquí presentes y también algunos invitados porque se quiere crear en el ámbito del Estado Nacional justamente el Instituto Nacional de Danza, que viene demorado con otras instancias donde se desarrollan actividades en este sentido, actividad que se va a desarrollar la semana que viene en la Comisión de Cultura. Sí, este es un proyecto que ha habido iniciativas de la diputada Marisa Uceda y de Romina del Pla también. Y el pasado 29 de abril, en el Día Internacional de la Danza, hubo de nuevo un reclamo. Hace, Amanda, aproximadamente 10 años que viene el colectivo de la danza reclamando una ley. Y en la primera reunión de la Comisión de Cultura que hubo, Hernán Lombardi, su presidente, lo primero que dijo es que estaban cerca de alcanzar un consenso. Así que, bueno, está en la agenda, hay que ver si se da un paso, ¿no? Hay que recordar que ya se ha avanzado en varias instancias para, por ejemplo, reconocer el rol que tienen las artistas mujeres en la actividad folclórica para así poder desarrollar el cupo de folcloristas en los festivales nacionales y dar un piso mínimo de integración a mujeres y diversidades en estos espectáculos. Ahora también se intenta formalizar la actividad de la danza para darle prestigio institucional, pero también darle un reconocimiento económico a la inversión que se debe desarrollar para fortalecer estas actividades. Así que parte de lo pendiente, ¿no, Juan?, para la semana que viene. Escuchaba y lo fundamental que son estas cuestiones y dar a conocer los fundamentos y el interior de cada uno de los proyectos, porque después sucede muchas veces que uno lee o mira en redes sociales que hablan de proyectos no sé, para la danza o muy livianamente pone el nombre del proyecto y ahí empieza la gente a decir
con los problemas que tenemos. No se ocupan de estas cosas, están con la danza. Y entonces este tipo de información y dar a conocer los fundamentos de los proyectos y lo que busca el proyecto y las problemáticas de las personas que están detrás de esos proyectos, evitan o permiten evitar, malas interpretaciones y comentarios de este tipo que abundan en las redes sociales. Bueno, con esto que me decís, Juan, me das pie para presentar a Meli, que tiene una serie de placas sobre un nuevo proyecto que ingresó del Ejecutivo Nacional. No tiene que ver con el hidrógeno, no tiene que ver con el gas licuado, tiene que ver con los animales. Sí, Amanda, así es. En este fin de semana largo no solo ingresaron esos proyectos que mencionabas, sino que fue elaborado desde el Ministerio de Ambiente, que conduce Juan Cabandier, y tiene que ver con el bienestar animal y la conservación de la biodiversidad. Es un tema, es uno de los proyectos de ley que el presidente Alberto Fernández había anunciado en la Asamblea Legislativa el 1 de marzo, y cuando dijo solamente este párrafo que ahora te voy a leer, hubo aplausos en ese momento. Lo que dijo el presidente en ese momento fue la ley de bienestar animal para reconvertir zoológicos y acuarios. En el siglo XXI los animales no pueden estar encerrados para entretener a los seres humanos. ¿Te acordás que en la última sesión que tuvimos en la Cámara de Diputados se pidió entre las preferencias, entre las participaciones de los diputados que están fuera de la agenda de temas? La diputada Camaño pidió trabajar sobre un proyecto para reconocer los derechos como personas no humanas de los animales, pidiendo justamente una mirada menos utilitaria de los animales, ¿no? Una mirada más acorde a los tiempos que vivimos, una mirada diferente y también un poco a lo que decíamos antes, entender este tipo de proyectos y a lo que apunta, evita hablar de decir, no hablamos de economía, no hablamos de inflación, hablamos de animales, sí, porque son importantes, porque es importante y porque estamos en tiempos que deberían serlo. Hay que reconocer sus derechos y además el peronismo tiene una tradición de reconocer los derechos de los animales. De hecho, los primeros acciones veterinarias que se desarrollaron en la Argentina fue por iniciativa en el primer gobierno de Perón, así que retoman como esos antecedentes. Sí, los proyectos que hay, como vos decías, el que pidió Camaño, el que presentaron otros diputados, y también incluso hay famosos detrás de esa ley. Hubo una presentación hace poco de la modelo Liz Solari, donde hubo legisladores. Periodista también, que trabaja en IT. Claro, exactamente. Ese proyecto de seres sintientes lo que abarca, sí, ya es más, digamos, una figura la figura de persona no humana, ciertas prohibiciones, el rescate también de animales que están en situación de calle, modificaciones en cuanto al Código Penal. Este proyecto lo que apunta un poco es a, qué pasa con los animales que ya hoy están en las instituciones, lo que era conocido como los zoológicos, en cautiverio. Quedan 10 grandes zoológicos en Argentina, están en proceso de reconversión. Acá tenemos en la ciudad de Buenos Aires el Ecoparque, que era el zoo de Buenos Aires. Que quedó medio en el medio, entre Ecoparque y zoológico, ¿no? Porque siguen estando los animales encerrados. Siguen estando los animales encerrados. Y en 2016 comenzó ese proceso. Después también tenías el zoológico de Luján, que fue clausurado en 2020. Mirá, bien. Sí, incluso la justicia lo avaló esa decisión, que en parte fue algo promovido por el Ministerio de Ambiente. Y así otros zoológicos como el de Mendoza, como casos que han repercutido en la justicia en cuanto también a los animales. Claro, porque la orangutana Sandra, ¿te acordás? Sí, porque la situación que viven los animales en cautiverio no es el mejor espacio y además hay que tratar de construir hábitat lo más natural posible. Esta es una tradición histórica que tiene también el mundo de los humanos, de mostrar la excentricidad de de muchas personas poderosas en algunos momentos, de tener animales
animales de todo el mundo. Claro. Pero eso fue por batallas judiciales principalmente y por batallas históricas que se fueron dando a través del tiempo también para dar una nueva concepción de que los animales tienen derechos y no pueden ser maltratados de ninguna manera. Bueno, vamos a avanzar. Lo que busca la iniciativa es establecer entonces presupuestos mínimos para el bienestar animal y la conservación de la biodiversidad en instituciones zoológicas, centros de rescate y rehabilitación, santuarios y otras instituciones que tengan como objetivo la conservación y el cuidado de la fauna silvestre. Vamos a avanzar un poco en algunos de estos puntos centrales. La iniciativa trae en sí la definición de bienestar animal, que es la forma en la que un animal hace frente a las condiciones en las que vive. Un animal está en estado óptimo de bienestar si está sano, cómodo, bien alimentado, seguro y si es capaz de expresar su comportamiento innato. Veíamos en el Zoo de Buenos Aires las imágenes previo a que se diera el proceso de reconversión de el león tirado con se le veían las costillas, el oso polar, bueno, que falleció en 2002. Frío. Sí, de calor. En la ciudad, su comportamiento innato, como así también si tiene posibilidad de establecerse en diferentes entornos, con la no exhibición, luz, sol o sombra, condiciones de temperatura, entre otras, en el marco de su ambiente controlado. Un bienestar animal óptimo requiere la prevención de enfermedades y el tratamiento veterinario, manejo y nutrición. Bueno, esta es como la definición. Ahora vamos a algunos aspectos del proyecto. Lo que prohíbe es que en estos lugares se realicen espectáculos públicos o privados que ofrezcan números artísticos con animales como atractivo principal o secundario. Capaz ya en los zoológicos no, pero el acuario... Los circos fue. Que se exhiban los animales, que se reproduzcan ejemplares de la fauna autóctona o exótica, que no se enmarque en planes de cría para la conservación y que se importe o exporte fauna con el objetivo de hacer espectáculos. La próxima. Bueno, según la propuesta, las instituciones deberán contar con un diseño de ambientes que considere las necesidades físicas y comportamentales de cada individuo o especie, como así también las medidas de seguridad para su contención y prevención ante fugas. También distintos protocolos sobre trato adecuado, adiestramiento y enriquecimiento ambiental, bienestar animal, alimentación e higiene de los ambientes, apto médico y servicio veterinario y un código de ética institucional. Todo esto es lo que se les va a reclamar a estos lugares. A partir de la ley, las instituciones deberán establecer metas de reducción progresiva de los ejemplares de la fauna exótica que no se encuadren en acciones de crías para la conservación. Y esta reducción tiene una meta, ¿no? La reducción de los planteles, dice la letra de la ley. Sí, de la cantidad de animales que tengan, digamos. Sí, ¿qué será? Del 70% de las poblaciones en 15 años y de la reducción del 90% de las poblaciones en 20 años. Bueno, da un montón de plazo. Da un montón de plazo, pero también sabiendo lo complejo que es. Claro. ¿Qué haces con los animales? Reubicar los animales que estuvieron todo el tiempo en cautiverio. Claro. ¿A dónde es que se los lleva? Reinsertarlos no es así un proceso tampoco tan fácil ni tan rápido. Bueno, dentro del plazo de los 2 años a partir de la entrada en vigencia de la ley, si se sanciona, las instituciones zoológicas deberán presentar ante la Autoridad Nacional un plan de reconversión. Por medio de la iniciativa, además, se crea una comisión interinstitucional de conservación y bienestar animal que va a estar integrada no solo por representantes de nación y provincias, sino también universidades públicas, ¿no? Y distintos especialistas. Y un fondo nacional para la creación y fortalecimiento de los centros de rescate y rehabilitación, ¿no? Por fin les van a dar un poco de plata para que puedan tener mejor política de conservación. Esta creo que es la última que tenemos, lo que se refiere a establecer multas, ¿no? Establece una prisión que va de los 2 meses a los 2 años y multa equivalente a 2.500 a 100.000 veces el valor de la unidad fija. Esta unidad fija es una unidad retributiva que está en el convenio de el empleo público. Hoy por hoy es de 194 pesos, con lo cual las multas van de, según este número y en la actualidad,
de 487.000 pesos a más de 19 millones de pesos. Bien, mucha multa para que traten bien a los animales. Sí, bueno, estas multas obviamente irán en base a quienes cometan ciertas situaciones que vayan en detrimento del bienestar animal, justamente, que estén mal alimentados, que se los exhiba y demás. Buenísimo. Este proyecto tiene entonces que empezar a hacer su circulación institucional, entiendo, dentro de poco, ya ingresó formalmente. Me parece que ahí la Comisión de Ambiente que preside Leonardo Grosso lo va a recibir con muchas ganas y con mucha decisión, igual que la de Legislación General, que es la otra gran comisión donde todo esto se tiene que debatir. Así que esperemos que pronto se haga. Esperemos que avance y que, bueno, tengamos una ley, como decíamos, acorde a las necesidades de los animales y de los tiempos en los que estamos. No eran muchos, dijo, igual de todas formas, los zoológicos que quedaban 10 todavía. nada más. 10 nada más. No es tan complejo. O por lo menos 10 los que están registrados en tienda y después, bueno, empezar a hacer cada provincia su examen para que no haya tampoco clandestinos, por supuesto. Bueno, Juan, ¿cómo te sentiste? ¿Todo bien? Todo bien, todo perfecto, como siempre que vengo aquí. Bueno, Juan Postararo, nos vemos en cualquier momento. Ojalá pronto estés de nuevo compartiendo con nosotras. Acá estaremos cuando lo dispongan. Meli, Jofre, nos vemos la semana que viene. En nuestro día nos vemos. En nuestro día de los periodistas y las periodistas nos vemos. A ustedes los dejamos con la programación de Diputados TV. Ahora a las 11 de la noche vamos a tener Todo Cultura con unas notas increíbles, anticipando que vamos a estar hablando justamente con Guillermo Castellanos, que es uno de los directores de los taquígrafos, el cuerpo de taquígrafos de aquí de la Cámara, y también cierre musical con uno de los máximos exponentes del charango argentino, que es Patricio Sullivan. De todo eso vamos a estar compartiendo en un rato a las 23, descansados, relajados en Todo Cultura. Chao, hasta la próxima. De casas particulares. Argentina Presidencia. DTV Entrevistas. Viernes 23 horas. Ella es tu voz en DTV Noticias.